comentario, cuestión ahora en particular, empezaría con la clase. A ver, mi intención particular es en este momento hacer un recorrido sobre dos cuestiones o intercalando dos cuestiones. Por un lado, lo que sería cierta evolución o cierto camino del movimiento, los movimientos feministas. Y por el otro lado, introducir como título prácticamente, sin profundizar, algunas categorías analíticas que los feminismos han ido elaborando. Si lo piensan, son dos cosas distintas. Una tiene que ver con cuando aparece esto que es una preocupación emancipatoria, ¿no? que llamaré los feminismos, y cuando se expresan en el ámbito público y cuando esas expresiones pasan de ser cuestiones individuales a cuestiones que involucran a un colectivo de personas. Y por el otro lado, cuando las feministas elaboran categorías conceptuales que hacen factible y permiten comprender las dinámicas del sometimiento y la discriminación que históricamente padecemos. En este sentido, a ver, los feminismos son teoría y praxis, ¿no? Y esas son dinámicas que están entrelazadas. Entonces, el objeto de mi clase es desarrollar un poco esta dinámica. Como verán, eso involucra un lapso temporal muy extenso, de unos 3 siglos como mínimo, y entonces es imposible de tratar en una clase de 1 hora. Por eso mi clase va un poco a marcar hitos centrales, ¿no? Que pueden ser profundizados, y de hecho hay algunos de esos tópicos que a mí me interesan particularmente, sobre los que he escrito y sobre los que sé más, y otros que los voy de alguna manera a dejar como interrogantes, porque estoy segura que más adelante otras profesoras profundizarán algunos de esos aspectos y otros no, ¿no? Esto es un seminario que tiene un espacio acotado de tiempo, unas 30 horas, un poco más, y sin embargo, otras, o sea, hay cursos de posgrado sobre teorías de género, feminismo y demás, así que esto es un espacio acotado. Bueno, dicho esta circunstancia, yo voy a ir, tengo como una guía aquí de la clase, ¿no? Y bueno, las preguntas que les decía, que de alguna manera la clase recorre es esto un poco, como cuándo surge el movimiento feminista, cuáles características podrían de alguna manera resumirlo, y una cierta dinámica que espero tratar de reflejar para preparar un poco la clase siguiente, que si yo no me equivoco está a cargo de la doctora Erika Bauer, de qué manera se conjugan y chocan las dinámicas de alguna manera eurocentradas o que están focalizadas en la parte noroccidental del mundo y otras que están en los márgenes, ¿no? Yo voy a ceñirme, porque a mí es una metáfora que me gusta, a la idea de olas del feminismo. Básicamente, ¿qué serían las olas? Las olas son una metáfora utilizada por algunas feministas para señalar algunos hitos en la evolución de los feminismos, ¿no? En mi caso particular, las olas no están siempre contemporizadas de la misma manera, de acuerdo a las distintas autoras. En mi caso particular, yo uso una construcción propia, obviamente una construcción propia que se funda en distintas lecturas, pero tomo como hilo conductor de cada una de estas etapas, hablo de 4 etapas, la cuarta no la voy a dar, pero básicamente pienso en 4 etapas. Cada ola estaría determinada, por un lado, por las reivindicaciones y demandas de inclusión ciudadana de las mujeres realizadas en cada una de esas etapas, ¿no? O sea, las mujeres que reclaman inclusión ciudadana y acceso a derechos, y por el otro lado, ¿no? Esto que les decía, herramientas conceptuales y analíticas elaboradas en cada uno de esos momentos precisamente para denostar y criticar las exclusiones que se llevan adelante.
Ahora vamos a ver que en realidad cada una de esas olas no tiene la misma densidad en cuanto a reivindicaciones y a conceptualizaciones. Pero ese es el punto de partida. Por el otro lado, sigo a una autora, una de las varias autoras, que se hace la pregunta si corresponde hablar de feminismo o de feminismos, ¿no? Yo voy a resumir ahora al feminismo, los feminismos, como una praxis emancipadora de las mujeres y de las personas disidentes de la heteronormatividad. Y siguiendo a Friedman, voy a sostener que no se puede hablar de feminismo, sino que hay que hablar de feminismos en plural. Porque si hablamos de feminismo sin la S, pareciera que una pluralidad de pensamientos que tiene, vamos a ver, un conjunto de puntos en común, pero que tienen muchas diferencias a su interior, se ve en la obligación de ser resumido, digamos, en una única epistemología. A mi criterio, siguiendo a Friedman y también a algunos de los textos de María Luisa Femenías, que es una autora que yo tengo muchas veces como referencia, hay en común, ¿no?, entre los feminismos la vocación de denunciar, ¿no?, la subordinación a la que hemos sido y también somos en la actualidad sometidas históricamente las mujeres, que es una forma de discriminación, y por el otro lado, los feminismos también implican una construcción de sociedades más democráticas y más igualitarias, ¿no? O sea, implican una faz que tiene que ver no solo con la denuncia, sino propositiva en la construcción social. Como yo ya les dije, soy profesora de Derecho Político, entre otras cosas, y entonces esa faz es una faz que siempre me interesa. Yo tengo acá para mostrarles el libro, bueno, se ve, me doy cuenta al revés, de Jane Friedman, Feminismo, Unidad o Conflicto, ¿no?, que parte de esta lógica, y es un libro interesante en ese sentido. Y porque trabaja también, bueno, en qué medida estamos hablando de una disciplina, ¿no? Si esto es una disciplina específica, etc. Entonces, dicho esto, hay otra idea importante que tiene que ver con la crítica que se puede hacer a la periodización en olas, ¿no? Ya les dije que, bueno, distintos autores toman distintos momentos para cortar cada una de las olas. Pero hay dos tipos de críticas generales que se suelen hacer. Una, y en eso les decía, sigo a lo que dice Friedman, es que hablar de olas puede llevarnos a pensar que cuando no estamos, digamos, en la cresta de una ola no está pasando nada, y no es cierto, ¿no? O sea, hay momentos definitorios, grandes eventos, hitos, textos que se vuelven significativos, y también hay otros momentos en que, aunque no son tan rutilantes, nos pueden señalar, si se quiere, un feminismo latente, un feminismo que está construyendo en las bases, pero que después se va a traducir en un momento más visible. Por el otro lado, y este es un punto que también me interesa señalar, podría pensarse que las olas, y vamos ahora cuando veamos los momentos, reflejan exclusivamente una trayectoria de corte eurocéntrico, dentro del movimiento feminista, y entonces vamos a ver, cuando hablemos sobre todo de la tercera ola, que podría existir una crítica en ese sentido, o sea, una crítica que yo llamaría que surja de los espacios, de los bordes, de las fronteras del mundo, de lo que podríamos llamar feminismo decolonial y demás. Voy a volver sobre esta cuestión casi inmediatamente y cuando hable de la tercera ola feminista. Sin embargo, o sea, pese a estas críticas, yo creo que las olas son útiles para agrupar el pensamiento feminista en grandes etapas y destacar dentro de esa heterogeneidad y esa pluralidad que existen en los feminismos algunos epicentros conceptuales y reivindicaciones que
definen de alguna manera una época. Quiero también decir que en términos generales en esta clase yo me voy a estar refiriendo a un plano, si se quiere, global. No voy a hacer una referencia particular a Argentina, pero podemos particularmente hacer alguna cruce, alguna relación entre momentos. Es un tema que a mí me gusta y sobre el que he trabajado, así que en esta ocasión, en otra podíamos hacer un poco ese ida y vuelta, ¿no? Bueno, acá creo que he tratado, por lo menos, de salvar las objeciones más gruesas que podrían objetarse a esta dinámica o estas metáforas que a mí me parecen interesantes. Entonces, si las olas se determinan o las estoy determinando a partir de demandas de inclusión de las mujeres y de ampliación de derechos de los feminismos, que esto tiene un capítulo particular, porque obviamente nos habla de una epistemología y una forma particular de ver derechos, yo sostendría, para introducir la clase, a la primera ola concentrada sobre todo en lo que sería la incorporación de las mujeres a la ciudadanía y al sufragio. Una segunda ola ya mucho más reciente y más acotada en el tiempo, que sería la segunda ola, que tiene varias corrientes, vamos a ver, donde aparecen ya categorías conceptuales densas, de las cuales las que yo voy a resaltar en esta ocasión son sobre todo la de patriarcado y la demanda de la ruptura de la frontera, la falsa frontera entre el espacio público y privado, que tiene que ver con la concepción política feminista de la segunda ola, de todos los feminismos de la segunda ola, sobre todo el feminismo liberal y radical, y allí también la emergencia de la violencia como algo que ya aparece conceptualizado, estaba también en la primera, ahora voy a referir. La tercera ola la ubico en torno a los años 80, es una ola que donde se perfila más la categoría de género como una categoría central, pero también una categoría profundamente discutida, y aparece también, a mi criterio, el concepto de interseccionalidad, que va a ser muy significativo. Acá los feminismos se pluralizan muchísimo más, como vamos a ver, esto es simplemente como una aproximación para ordenar la clase, y bueno, lo que yo entiendo que es la cuarta ola, que no lo voy a tratar por una cuestión de espacio, a mi criterio tiene que ver un poco con esta profundización de esos temas que, entre comillas, estaban en una esfera más reservada, pero que se visibilizan y además incluyen que algunas epistemologías feministas lleguen a ser populares. Entre estas cuestiones, me parece que en el caso nuestro latinoamericano, la categoría de femicidio / feminicidio es como un ejemplo de esta emergencia de la cuarta ola, pero no lo único, ¿no? Entonces, voy ahora sí a empezar el tratamiento de lo que sería o podríamos llegar a concebir como la primera ola. Y acá me veo como obligada a hacer otro paréntesis, ¿no? Muchas autoras sostienen que, bueno, que feministas y feminismos existieron siempre, pero solo a partir de determinados momentos se puede hablar de, si se quiere, una coordinación de acciones tendientes a la conquista de derechos de las mujeres, ¿no? Y la mayoría de estas autoras hablan de que este momento, que los feminismos surgen a partir de la Ilustración. Ustedes comprenderán, sabrán, ¿no? Como estudiantes de la carrera de abogacía, el concepto de ilustración es un concepto complejo, pero básicamente la ilustración es el ideario que en el campo jurídico va a soportar la idea de igualdad, ¿no? O sea, la ilustración es un pensamiento emergente de la racionalidad, de la idea de que los seres humanos son seres racionales, y desde ese momento que se establecen también una serie de conquistas de derechos. Entonces, desde ese sentido es un pensamiento universalizante, ¿no?
Ahora, ese pensamiento universalizante merece desde un pensamiento decolonial una crítica, que es una crítica que yo quiero señalar. Acá tengo como, de los libros que tengo como una pila acá al costado para mostrarles, ¿no? Que es el siguiente, la ilustración, ¿no? De acuerdo a muchas lecturas críticas, es un pensamiento universalizante, pero que emerge solo a partir de la construcción de un mundo materialmente desigual. ¿Qué quiero decir con esto para simplificarlo? En las revoluciones burguesas del siglo XVIII se habla de, bueno, de la igualdad entre los ciudadanos, etc., al margen de las exclusiones que vamos a señalar ahí. Esa idea de igualdad es un discurso y se traduce en normas y en constituciones, pero sobre un mundo que ya se ha definido como desigual. ¿Dónde se define esa desigualdad? En términos generales, alrededor del siglo XVI. Y esto tiene muchos condimentos particulares para nosotros y nosotras como región y como mujeres en particular, porque la ilustración emerge, si se quiere, o es un pensamiento que emerge en un mundo que es un mundo colonial, que es un mundo capitalista o protocapitalista y que es un mundo profundamente sexista. Entonces, esta configuración es una configuración previa a la ilustración. Y se da a partir de una serie de procesos que dan lugar a lo que se conoce como sistema mundo moderno colonial, de acuerdo a algunas tecnologías, ¿no? De acuerdo a algunas epistemologías o construcciones discursivas. Y está tan, de alguna manera, está tan incorporada esta base de desigualdad que a veces no la vemos. Por ejemplo, nosotras utilizamos términos para referirnos a nuestro continente, el continente donde vivimos, que en realidad es un término que viene de Europa. O sea, América es un término que viene de un señor italiano que hacía mapas, ¿no? Américo Vespucio. ¿Cómo se llamaba el continente que habitamos? Bueno, ahora se habla mucho de Abya Yala, lo digo, se habla mucho no por desmerecer, sino porque como los pueblos originarios del continente eran muchos, no sé si todos denominarían a la tierra que se habita de la misma manera, pero bueno, está un poco popularizado también la idea de feminismos de Abya Yala. Entonces, en el siglo XVI se producen dos o tres fenómenos, en el siglo XVI y a partir del siglo XVI, dos o tres fenómenos muy significativos. Por un lado, se produce la primera etapa de lo que Marx llama acumulación originaria del capital. Básicamente, no lo voy a desarrollar, es un concepto de la teoría marxista clásica. Los trabajadores, los siervos de la gleba son desposeídos de las tierras y son expulsados, si se quiere, al camino, a la nada. Este es un proceso de empobrecimiento muy fuerte y necesario para la constitución del capitalismo. En pos de lograr ese proceso, uno de los elementos centrales necesarios para romper la cohesión entre los grupos comuneros es la ruptura entre varones y mujeres. No estoy hablando de que en las sociedades feudales hubiese igualdad entre varones y mujeres, ¿no? Eso no lo estoy diciendo, pero sí hay estudios que hablan de que se procura romper esa cohesión. El texto para mí más significativo para este análisis y para una crítica también feminista del marxismo es el de la italiana Silvia Federici. Este es un libro que esta edición es de tinta limón, pero este libro está online, que nosotros lo tenemos en el Drive ya. Se llama Calibán y la bruja, es un libro brillante. Básicamente, Silvia Federici recorre la forma en que se produce la acumulación originaria del capital y de qué manera la represión a las mujeres a partir de la caza de brujas es necesaria para poder implantar el capitalismo y para también someter por las violencias a las mujeres. No solo la violencia que va a venir a partir precisamente de la caza de brujas que es llevada adelante por la Inquisición, sino también a partir de la ruptura, o sea, de la violencia
contra las mujeres asalariadas, pero que también se traduce en violencias contra todas las mujeres. La verdad es un libro que recomiendo mucho, con una lectura compleja, bueno, es un libro con alto grado de erudición, pero que ayuda a marcar que en realidad esa ilustración que va a aparecer como tan libertarias de Europa se asienta sobre una base que es una base desigual. Y voy a citarles 2 o 3 fechas coetáneas, contemporáneas, para marcar como estas cosas silvanas. A ver, la Casa de Brujas tiene epicentro del siglo XVI, pero se lleva adelante hasta mucho tiempo más, ¿no? Y el libro que más describe, como manual, si se quiere, de la Casa de Brujas es el conocido Maleus Maleficarum, muchos lo habrán estudiado en Derecho Penal, El Martillo de las Brujas, de Kramer y Sprenger, y está publicado en 1486. Ustedes piensen que en 1492 llegan los españoles a América, y en ese mismo momento se hacen las bulas papales que van a separar el territorio entre españoles y portugueses. Entonces, ese hito, que es también 1492, el año en que los reyes, los conocidos como reyes católicos, van a conquistar Granada. Entonces, es un momento de constitución de la estatalidad, de porque hay un vínculo entre estatalidad y capitalismo, por supuesto, es un de comienzo del desarrollo, de expoliación del continente americano, y también en donde se perfilan las formas y los instrumentos más fuertes de la Casa de Brujas. Esto está interrelacionado, no son fenómenos que se puedan perder separados. El libro de Federici no solo representa una lectura sobre ese proceso tan significativo, sino también, por supuesto, una crítica. O sea, Federici incorpora epistemologías y pensamientos feministas para dar cuenta de las opresiones que el marxismo nos señaló. Otra autora que me gusta señalar, que trata esto desde el ámbito local, es Alejandra Syriza. Me voy a permitir leerles una cita de Syriza que sintetiza estas dos cuestiones. Dice: el relato del desmoronamiento de la economía feudal y de la emergencia del capitalismo suele tener por sujetos a señores y siervos. El hábito eurocéntrico hace que a menudo se olvide que la destrucción de las antiguas relaciones serviles se produjo al mismo tiempo que los viajes denominados de descubrimiento, es decir, de expansión colonial europea sobre otras regiones del mundo. El hábito androcéntrico olvida que ese proceso involucró sujetos encarnadas en un momento en que el control de las capacidades reproductivas de las mujeres era fundamental para la reproducción de la vida humana, ello sin hablar de sus sexualidades, ¿no? Entonces, a ver, Syriza habla de dos hábitos epistemológicos, ¿no? En la lectura, en el conocimiento, uno eurocéntrico y otro androcéntrico, ¿no? Los dos producen distorsiones, ¿no? Los dos producen graves distorsiones, y son distorsiones que ocultan precisamente las desigualdades. Bueno, desde que entiendo que empezó la clase voy 23 minutos, más o menos estamos en tiempo, ¿no? Entonces, nada, esto lo apunto. Hay otra cosa, bueno, del trabajo de Syriza que me parece muy significativo y que es que recupera, bueno, yo no lo puedo señalar tanto, en tanta profundidad, pero el texto de Syriza procura describir qué caracteriza a estas mujeres que van a ser consideradas de brujas, y en general tiene que ver con eso, un poco Syriza lo dice, ¿no? Las mujeres que son consideradas brujas son mujeres que tienen conocimientos, son mujeres que tienen conocimientos medicinales, son mujeres que tienen conocimientos sobre la reproducción, son mujeres que colaboran en esto tan fundamental, ¿no? Que es la reproducción, bueno, no quiero usar la palabra reproducción, pero bueno, los nacimientos, los partos, los cuidados, o sea, tienen saberes en ese aspecto, y ahí con una colega, amiga, que se llama Daniela Heim, hemos escrito un trabajo que habla precisamente de lo que consideramos un epistemicidio, o sea, como una muerte de los saberes de las mujeres que después se reproduce a lo largo de los siglos. Recuperar esto que nunca se ve en los estudios jurídicos, que es el
terrible impacto de la caza de brujas también es construir una simbología, porque las brujas aparecen en la simbología del movimiento feminista en muchos momentos, y en el caso de Argentina, que no vamos a tratar, en varias incluso publicaciones que llevan ese nombre, etc. Bueno, dicho y esta salvedad, digamos, desde una lógica feminista y deseurocentrada, también aparece la expresión protofeminismo. Acá yo voy a tomar dos nociones de protofeminismo. Por un lado, uno que les decía de la doctora María Luisa Femenías, que llama protofeminismo un feminismo intuitivo de reclamos parciales limitado a mujeres de cierta clase social o grupos específicos. En este sentido, Femenías se refiere, por ejemplo, al trabajo La ciudad de las damas de Christine de Pizan, ¿no? Es un trabajo propio del Renacimiento, o sea, de una mujer ilustrada, evidentemente muy singular, muy capaz, muy osada para su época, pero que solo es asimilable a una clase social de mujeres. En cambio, hay otra autora americana que se llama Francesca Gargallo, que hace una compilación, más que un texto propio, pero obviamente ella que también está digital. Bueno, la gran mayoría de la bibliografía que estoy citando está digital, que utiliza la expresión protofeminismo para referirse no a, o sea, fíjense en el concepto de Femenías es reclamos feministas, ¿no? Intuitivos, pero aplicables a mujeres de alguna clase social. En cambio, Gargallo, a mi criterio, ¿no? Habla o llama protofeministas a mujeres que tuvieron un protagonismo importante en la historia del continente, como por ejemplo Juana Zurduy. En este sentido es una forma diferente, porque ahí ya no necesariamente aparecen en estas protofeministas reclamos por la condición de mujer. Pero Alejandra Siriza en otros trabajos también hace hincapié en esta idea de que, bueno, las feministas no tienen que siempre responder a este modelo europeo de la ilustración. En el caso nuestro americano, las protofeministas no han escrito tal vez libros como algunos que voy a señalar en breve, pero eso no les quita el haber sido artífices de procesos emancipatorios y de empoderamiento de la mujer. Es sin duda un tema para discutir, pero que me parece que puede ser interesante. Entonces, a ver, fuera de este protofeminismo, no estoy diciendo mucho de los ejemplos, que podría haber más, podríamos encontrar, de acuerdo a distintas periodizaciones, lo que se llama primera ola del feminismo. Yo voy a abarcar en la primera ola, o sea, esa es mi idea, desde lo que podríamos llamar las primeras críticas ilustradas hasta el sufragismo inclusive. Entonces estoy hablando, algunas personas cuando se refieren a esta primera etapa del pensamiento de la crítica ilustrada y demás, lo ponen como antecesora. A mí me parece que hay una misma lógica en la forma en que se manifiesta la crítica con los muchos matices que tiene. Ubico en este momento, el primer exponente sería un discípulo de René Descartes, que es François Poulain de La Barre. Es un filósofo que escribe sobre la igualdad de los sexos y, digamos, es un varón, ¿no? Que incluso que desnuda, digamos, que muchas de las cuestiones que están para el momento en el que escribe fuera del sentido común es simplemente por falta de costumbre. Él escribe a fines del 1600, ¿no? Escribe un libro que se llama De la igualdad de los sexos, y con mucha fuerza. Ya después nos vamos a un siglo después, y ahí aparecen las primeras mujeres de las que tenemos noticias, habrá otras que han sido ocultadas, como feministas. En el caso francés aparece una revolucionaria que se llama Olympe de Gouges, que escribe una declaración francesa de los derechos de la mujer y de la ciudadana. ¿Cuál es la lógica del texto de Olympe de Gouges? Se había ya producido la Revolución Francesa en 1789 y, sin embargo, la condición de las mujeres
es igual o peor, ¿no? Es lo mismo que pasa con los que reivindican a Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Es un tema que me interesa particularmente. Rousseau es planteado como un autor democrático, asambleario, que está en contra de lo que entiende que los sistemas representativos no son una democracia. Ahora, en esa democracia no llega ninguna mujer, ni siquiera está en contra de la esclavitud, Rousseau, para hablar, ¿no? Pero las mujeres quedan en el pensamiento rousseauiano en un estado como pre-social, ¿no? Nunca llegan a ser parte, no, nunca llegan a ser ciudadanas. Entonces, el texto de Olympe de Gouges está en esa lógica. Dice, bueno, escribo una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana porque en realidad las mujeres, las madres, las hijas, las hermanas quedamos afuera, ¿no? Y este mundo igualitario de la ilustración que se construye y de los derechos es un mundo que nos sesga. Al año siguiente va a aparecer un texto ya de muchísima más, no por supuesto por desmerecer al texto de Olympe de Gouges, pero de mucha más potencia en cuanto a su análisis, que es Vindicación de los derechos de las mujeres. Ya que yo tengo una edición que no me gusta mucho, pero bueno, es la que conseguí en papel, de Mary Wollstonecraft. Es un texto muy significativo, no solo porque ella va a hacer hincapié en demandar la participación de las mujeres en el ámbito civil, sino que va a señalar y va a denunciar muy claramente a estos filósofos democráticos que son unos misóginos y unos machirulos, como Rousseau, entre otros, sino además que es un texto que marca ya, ¿no? Fíjense, para 1792, ella había estado en Francia, logra salir de Francia, escribe en Inglaterra, pero que marca ya algunas sutilezas del ámbito privado, como las cuestiones que tienen que ver con la violencia, lo que en ese momento se podría calificar de una violencia doméstica, o lo llamamos de otra manera, pero bueno, que sucede en ese ámbito, y también la desigualdad de clase. O sea, hay cierta cuestión, cierta crítica al feminismo ilustrado, de que pareciera que es un feminismo de una clase social acomodada o más o menos acomodada. Y sin embargo, si una lee este texto de Vindicación de los derechos de la mujer, se va a dar cuenta que no es así y que feministas desde la primera hora tienen claro que en realidad entre las mujeres hay distintas clases sociales y que en ese sentido hay mujeres que son como mucho más vulnerables. Perdón, pero tengo ganas de estornudar. Esto ya me pasó en otro curso. Es muy difícil esto de dar clases online y querer estornudar, ¿no? Es como un poco fotogénico, no sé cómo decirlo. Pero bueno, me parece que ese es otro texto fundamental. En general se consigue en una versión digital, pero es como por ahí difícil de citar. Y finalmente voy a señalar, el texto tal vez más significativo, colectivo del sufragismo, o el primero colectivo, por decirlo de alguna manera, que es la conocida como Declaración de Sentimientos o Declaración de Seneca Falls, que es un lugar en Estados Unidos, ¿no? Hoy es un lugar muy pequeño. Esa fue la primera ocasión, en 1848, en donde se hizo una declaración una declaración colectiva, firmada, no recuerdo ahora, no me acuerdo la cifra exacta, pero como por unas 50, 70 personas, en pos de los derechos de las mujeres y a la participación política. Es como, si se quiere, el origen del sufragismo en los Estados Unidos. Digo, a diferencia de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges, que es elaborada a título personal, este es un instrumento colectivo. En el feminismo o en el sufragismo de los Estados Unidos y de Inglaterra se puede ver también como con mucha facilidad el nexo originario entre los feminismos y las prédicas abolicionistas, ¿no? O sea, hay una interrelación muy fuerte en ese momento. Y finalmente, para continuar, para como cerrar una etapa, me parece que también merece una mención el texto de... Ay, bueno, me lo perdí o lo puse acá, no, acá está. John Stuart Mill, El sometimiento de las mujeres, es otro texto central. John Stuart Mill es un liberal utilitarista, se casó con Harriet Mill,
o sea, se casó con Harriet Taylor. Vieron que en muchos países de anglosajones las mujeres cambian de apellido cuando se casan, entonces Harriet va a ser Harriet Mill y era Anne de Harriet Taylor, pero Taylor es el nombre o el apellido de su primer esposo. Mill es el que presenta los primeros pedidos por el derecho al sufragio en Gran Bretaña de las mujeres, pero mucho de su pensamiento está influido por el pensamiento de Harriet Taylor, solo que su figura, por supuesto, no es reconocida, en parte porque ella tuvo una relación con Mill intelectual y personal de muchos años, pero estaba casada con otra persona, entonces se estima que por ese motivo no aparece reconocida en los créditos, él mismo le agradece y demás. Quiero finalmente decir que el sufragismo no... o sea, en todo este periodo hay como por un lado, rescatar que la obtención del sufragio no es el único objeto del sufragismo, ¿no? Sino que es como un camino para conquistar otros derechos, ya lo decía, digamos, el texto de Mary Wollstonecraft hace referencia a la cuestión de la educación, a la cuestión de la violencia, los textos de Harriet Taylor incluso hacen referencia a que la maternidad no es un destino de la mujer, en cambio John Stuart Mill es más esencialista, ¿no? Y bueno, el sufragismo llegó en algunos países a ser un movimiento que reunió bastantes firmas, como los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Desde el punto de vista epistemológico o del conocimiento, no aparece tanto una construcción de nuevos conocimientos, sino que se toma esto que refería a la base de la Ilustración y se produce un proceso de irracionalizar la exclusión. O sea, no es racional sostener un discurso igualitario y después decir que unos seres humanos no les tocan esas pautas que son comunes a todos, ¿no? Esto no es esto de la irracionalización como lógica en la que opera este feminismo de la primera ola, no es una invención propia, está marcada por muchas filósofas, sobre todo españolas, por lo menos en mis lecturas, Celia Morós, Ana de Miguel, etcétera, ¿no? O sea, pero básicamente por eso estas autoras, lo había dicho al principio, sostienen que el feminismo es posible a partir de la Ilustración, ¿no? Porque es la Ilustración y el discurso de la Ilustración el que permite decir cómo con este discurso nosotras estamos afuera. Hasta aquí como una introducción a la primera ola, que por supuesto merece muchos matices, hay muchas emergencias de feminismos y en negros y demás que quedan fuera. Hay un texto que yo le voy a dedicar poco ahora, pero lo tengo que mencionar de manera insoslayable. Quería decir antes, las mujeres recién van a adquirir el derecho al voto en las primeras 4 o 5 décadas del siglo XX, o sea, hace menos de 100 años. El único caso donde se dio dentro del siglo XIX fue en Nueva Zelanda en 1893. Después, los primeros países parten en Australia, lo que después va a ser la URSS en 1917, pero en general es un fenómeno que se da incluso en los países con más tradición sufragista en los años 20, en los años 30 y en los años 40. Este es un tema muy, muy importante y en realidad no lo vamos a dar acá, pero habría que pensarlo relacionado con el tema de los totalitarismos, ¿no? Porque en realidad si uno se adentra en la historia de la participación política, se van a dar cuenta que en realidad no todos los varones participaban, eran pocos los varones que participaban. En realidad van a ser algunos fenómenos totalitarios los que, entre comillas, incorporan o le dan un lugar a algunas masas populares, ¿no? Lo que en sí mismo es terrible. Es tema de interesante discusión. Pero bueno, es un fenómeno que se da ahí y que se da en ese momento, y por ejemplo en Gran Bretaña se da en 1928, ¿no? O sea, y John Stuart Mill hacía más de 50 años que había presentado el pedido, que había sido rubricado por muchísimas firmas, ¿no? 70 años, más de 60 años después, ¿no? Para solamente citar un ejemplo. En el caso argentino es en 1947 la ley, y el sufragio a nivel nacional, ¿no? El sufragio es en 1951 porque fue necesario elaborar el padrón electoral.
Hay un texto que es un texto fuelle, que no sería segunda ola ni primera, que es el texto de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Es un texto revelador, es un texto que surge a los 4 años de aprobado el voto con la Constitución, o sea, el saco a medida hecho para Charles de Gaulle en Francia, y ella escribe en París este texto, que es un texto que de alguna manera marca una pauta para lo que van a ser las epistemologías feministas. Beauvoir se da cuenta que en realidad hay como ciertas trampas en los feminismos anteriores, ¿no? Que por supuesto toma, y de alguna manera habilita la pregunta de qué es la mujer, ¿no? Y hay ciertas construcciones de las epistemologías feministas que, si bien no sé si ella no sé si no las delineó, pero las dejó latiendo, ¿no? Por un lado, esta idea de que el paradigma de la ciencia y de los saberes es un paradigma exclusivamente masculino, que siempre se habla de hombre, que eso es androcéntrico, que para hablar de la mujer siempre, digamos que la mujer es en realidad como una matriz, como un ovario, como una hembra, ¿no? Que es lo que la define. Perdóname un segundo. Yo ya sabía que más tarde o más temprano iba a tener que estornudar. Pero bueno, en definitiva, Simone de Beauvoir marca de alguna manera voy 42 minutos, la emergencia, ¿no? De la pregunta de qué es ser mujer, de qué manera se nos está ocultando, cómo aparece esta paradoja pars pro toto, ¿no? Que por un lado estamos incluidas, entonces, por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución habla de la igualdad, todos somos iguales, pero en realidad ese artículo estaba en 1853, ¿no? Lo pongo porque es más, como ejemplo más cercano. ¿Y éramos todas las personas iguales? No, claramente no. Hay unas personas que son más iguales que otras, ¿no? Entonces, Beauvoir como que planta esa semilla, pero aparece en un periodo en el que en realidad los feminismos están medio desactivados y habría que ver un poco por qué, si es por el final de la Segunda Guerra Mundial o por qué fenómeno. Entonces queda como ahí, pero marca un fuelle. Y después, el feminismo de la segunda ola es un feminismo bastante plural, que en general se divide en 2 o 3 corrientes, o sea, o 3 o 4 corrientes, que básicamente sería el feminismo liberal, el radical y el socialista. Tiene sobre todo un desarrollo en los años 60 y 70 del siglo XX, ¿no? Yo me voy a referir exclusivamente en la bibliografía que sugiero, hay de los otros textos, pero a mí me interesa sobre todo hablar del feminismo radical, no estoy queriendo desmerecer a los otros, ¿no? Pero para empezar, todos los feminismos de la segunda ola van a profundizar y denunciar o demandar, esa es la palabra, la politización de lo que entre comillas se conoce como vida privada y una consecuente redefinición de lo que se considera política, ¿no? Y ya van a ser feminismos, y esto me parece que es muy importante, con categorías analíticas propias. O sea, a ver, las feministas, el feminismo de la primera ola toma instrumentos de pensamientos que abrevan en la Ilustración y los utiliza. Acá empiezan a aparecer categorías muy propias de los feminismos. Y en el feminismo radical de la segunda ola, yo quiero destacar sobre todo, porque a mí me parece particularmente interesante, la obra de Kate Millett y de, a ver si lo pronuncio más o menos bien,
Shulamit Firestone, ¿no? La obra de Kate Millett se llama Política Sexual, está disponible en forma digital, y La dialéctica del sexo, que es la obra de Shulamit Firestone, también se consigue fácilmente por internet. Sobre todo son obras que, por un lado, introducen la categoría de patriarcado, ¿no? Como un sistema de dominación que se asienta no solo en el sexismo, sino en otras, ¿no? O sea, la lógica de Millett, sino en el patriarcado se asienta también en discriminaciones basadas en la clase y la raza, ¿no? Es una estructura de dominación que a lo largo del tiempo adquiere diferentes modos de expresión, pero que siempre está como un sustrato de reproducción de la subordinación de las mujeres a los varones. También el feminismo radical va a denunciar la falsa dicotomía, como les decía, entre lo público y lo privado. El feminismo liberal y los otros también lo hacen, pero acá me parece que tal vez está como con forma más categórica. Y entonces se focaliza mucho en las costumbres, en las cuestiones de lo que sería la esfera íntima y en la sexualidad sobre todo. O sea, el sexo aparece como una categoría saturada de política, dice Kate Millett. Y por eso mismo, el feminismo radical, que va a ser en su momento, en los Estados Unidos sobre todo, pero no exclusivamente, muy masivo, hace protestas como la quema de corpiños, etcétera, que tienen que ver con esa idea de sujeción. Y también profundiza mucho lo que tiene que ver, ¿no?, en esta línea con la violencia. O sea, la violencia hacia las mujeres o contra las mujeres, que es un tema trascendental en la actualidad, y que ya estaba, como les dije, y les podría señalar algunas partes en otros textos anteriores, como el texto de Wollstonecraft, acá aparece, sí, como una cuestión densa, conceptual, o sea, como un núcleo de los análisis y como un canal para hacer posible esa dominación, etc. De ahí viene, de ese momento, viene también esta frase que está tan presente en la actualidad, que es lo personal es político, ¿no? El feminismo radical también va a poner en juego epistemologías feministas y metodologías de trabajo, como estos grupos de autoconciencia, que también van a tener sus ejemplificaciones en Argentina, y ciertas dinámicas de participativas, etc. Voy apretando como un poco, si se quiere, el acelerador. Pero me parece que esos son como los núcleos centrales, hay muchísima más tela para cortar. En el caso latinoamericano, hago este paréntesis, emerge en un momento en el que nosotros estamos bajo las dictaduras de la seguridad nacional o en ese interín, y eso genera un grado, si se quiere, de problemas. No estoy diciendo en la recepción, porque no es que siempre se reciben conocimientos de afuera, porque se producen conocimientos desde nuestro lugar, pero que va a impactar, ¿no?, en las dinámicas de construir tramas entre los feminismos. El feminismo de la tercera hora en realidad es como muchísimo más difícil de resumir, porque en realidad lo que se llama tercera ola, a mi criterio, denuncia es que no hay un solo feminismo, ¿no? O sea, yo ya hice alguna referencia al feminismo decolonial. Lo que va a establecer el feminismo lo que se involucra como tercera ola es que hay un montón de feminismos y que hay muchas cosas que no han sido recogidas en la historia del feminismo. Entonces, por ejemplo, el feminismo negro, que ya existía, que ya tenía como importante exponente Angela Davis, va a decir, bueno, en realidad, qué sé yo, no sé, en los Estados Unidos, mujeres negras y mujeres migrantes denunciaban sus condiciones de explotación económica en el mismo momento antes de que Elizabeth Cady Stanton estuviera redactando la declaración de Seneca Falls, ¿no? Van a decir que las hermanas blancas se han apropiado de la historia del feminismo. El feminismo lésbico, por ejemplo, entre las muchas variables que puede hacer, va a poner en escena los problemas particulares de las mujeres lesbianas o de las lesbianas, porque, bueno, acá ahora salvedad, la expresión mujeres lesbianas puede colocar a la identidad sexual como un adjetivo de la palabra mujer, y esto es denunciado por feministas como Whitting, que sostiene que las lesbianas no son mujeres.
porque solo se puede hablar de mujeres en el marco de las relaciones heterosexuales. Entiendo que estas cuestiones pueden ser muy discutibles, ¿no? O sea, pero por eso lo señalo como una opinión de una feminista lesbiana en el marco de su cosmogonía, ¿no? Pero es un pensamiento que está arraigado, o sea, que tiene mucho eco en muchos sectores, incluso de la actualidad, y que es interesante de debatir. Ahí aparece también la lógica del feminismo decolonial, etcétera. Las dos categorías analíticas de la tercera ola que a mi criterio se vuelven más densas son la categoría de género y la categoría de interseccionalidad, entre otras. ¿Por qué la de género? La de género es compleja, en realidad ya con de Beauvoir se empiezan a delinear, y en la segunda ola algunos lo ubican ahí. La categoría de género primero apunta a sostener que algunas cuestiones que se dicen que son características de una determinada biología en realidad son características que la cultura asigna a los varones o a las mujeres, ¿no? Entonces, de alguna manera apunta a determinar que sobre una base biológica o sobre una determinada características físicas se construyen un conjunto de estereotipos que no tienen que ver con lo que las personas son, sino con lo que los varones dicen que las personas son o deben ser de acuerdo a su fisonomía. Ahora, a partir de ahí, de esa forma muy burda que he expresado, sobre la cuestión de género se construyen 1000 variables, algunas de ellas muy conflictivas, porque bueno, hay algunos pensamientos que van a sostener que en realidad los sexos también son una construcción cultural. Bueno, yo creo que esto es como para tener directamente una clase sobre ese punto. Pero es algo que se atraviesa y que ustedes, si lo ven hoy, está como muy instalado, ¿no? La cuestión de la interseccionalidad es un poco reflejo de estas pluralidades de los feminismos de la tercera ola. ¿A qué apunta? Originariamente es una conceptualización de Kimberly Crenshaw, pero que está muy, muy reflejada en nuestra actualidad, y si se quiere, en el escenario de nuestra cotidianidad en la Argentina o en Latinoamérica, apunta a que las personas estamos atravesadas por un conjunto de características adscriptivas y que las condiciones de la subordinación o la discriminación no son iguales de acuerdo a en qué posición estamos, ¿no? ¿A qué voy? No es lo mismo ser una mujer blanca universitaria que ser una mujer perteneciente a un pueblo originario, de una clase social desfavorecida o muy pobre. El concepto de interseccionalidad tiende a, de alguna manera, recuperar estas complejidades, ¿no? Y a visibilizar, está presente en muchos de los fallos, ahora quiero estornudar otra vez, está presente en muchos de los fallos de la Corte Interamericana precisamente para desnudar estas diferentes capas de discriminaciones que se vuelven muy fuertes cuando están todas juntas, ¿no? Y estoy diciendo como muy... Hay muchas otras categorías en las que podríamos hablar de emergencia de estos feminismos de la tercera ola. Tal vez lo que tienen en común es precisamente su pluralidad y que muchos de ellos salen de alguna manera de los márgenes de los saberes, ya no, o son más plurales, no son pensamientos que surgen exclusivamente de Europa o de los Estados Unidos y demás, sino que hay más ¿no? emergencia incluso de feminismos que podríamos llamar islámicos, etcétera. O sea, es como una tela mucho más difícil de discutir. Y ahora para, de alguna manera, cerrar, quiero mencionar, ¿no? Porque tal vez en este relato no he marcado tanto la cuestión del campo jurídico, ¿no? El campo jurídico o el derecho es un epifenómeno de lo que sucede en la sociedad, ¿no? ¿Qué quiero decir? O sea, si la sociedad es patriarcal, la estructura política es patriarcal, el poder es masculino, es colonial, etcétera, el derecho se construye como un reflejo de eso, ¿no? Entonces reproduce esas características. Entonces, si las mujeres no participamos o nos excluyeron del reparto de derechos, también nos excluyeron del concepto de ciudadanía. También, aunque se hablara de todos, no nos contaban dentro de ese todos, pues ese todos no era todas, ¿no?
Entonces, nada, las mujeres estuvimos excluidas del proyecto jurídico de la modernidad, porque el proyecto jurídico de la modernidad es un proyecto masculino, patriarcal, colonizador. Por eso va a ser importante, a partir del derecho internacional de los derechos humanos, que se empiece a marcar que las mujeres tenemos derechos humanos. Pareciera que esto va de la mano, pero no es cierto. Aunque en 1948, con la Declaración Universal y antes la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se llama, ¿no? Se habla de derechos humanos y se señala que no hay discriminación en ese acceso, la verdad es que en 1993 la Conferencia de Viena hace referencia a que las mujeres tienen derechos humanos. Es más, es como decir, las mujeres son seres humanos. Hay, sin embargo, algunos instrumentos, como sobre todo la CEDAW, la Convención Internacional contra la Discriminación de la Mujer, de 1979, que va a entrar en vigencia, en vigor 2 años después, que se ocupa específicamente de derechos de las mujeres, no así de la violencia no aparece en el texto de la Convención, pero que se quiere el comienzo de la construcción de un derecho antidiscriminatorio que por supuesto tiene en cuenta los análisis feministas del derecho que van apareciendo, entre ellos, por ejemplo, dentro del feminismo radical, para mí la teórica feminista jurídica más relevante es, se me fue el nombre, Catherine McKinnon, ¿no? Me parece que es la más relevante de todas. Entonces, esa matriz, ¿no? Que va a dar lugar a Beijing y demás, es un poco el soporte que a veces nos permite a nosotras como abogadas construir saberes y utilizar el campo jurídico desde otra lógica, ¿no? Y construir desde ahí ciertas conquistas. Nada, yo creo que